Capítulo 46. Final. Grimmauld Place nunca había estado tan lleno. Antiguas costuras gemían mientras la gente se arremolinaba en el interior, hombro con hombro. Los muebles de la sala de estar habían sido guardados, dejando el espacio despejado para que el flu arrojara un flujo interminable de personas. Varios idiomas rebotaron unos contra otros en el aire, entremezclándose y chocando a la vez hasta que fue un zumbido lo que resonó en los oídos de Harry. Sirius estaba a su lado, observando la creciente multitud. Había sido su sugerencia colocar Grimmauld Place bajo el encantamiento Fidelius y usarlo como área de preparación para lo que se llamaba en susurros, la operación final, la operación Leste y la operación final, y varias otras iteraciones que flotaban alrededor. El cuarto. Fleur se escondió arriba en su habitación, su encanto amplificado la mantuvo alejada de su lado. Afortunadamente, Mariika había venido con Bill y había subido las escaleras para hacerle compañía, con Gabrielle siguiéndola de cerca. Fleur se había colado en su habitación la noche anterior, él mismo había sido sacado de Hogwarts la noche anterior, y se subió a su cama sin decir una palabra. Solo había sido dentro de sus brazos donde había encontrado algo de sueño en las pocas horas que quedaban antes de la víspera de Todos los Santos. La cacofonía de voces se asentó cuando Dumbledore levantó su varita en el aire, la punta brillando para captar la atención de todos. Un persistente ladrido de risa de Modi fue el último en extinguirse antes de que Dumbledore hablara. Harry apenas escuchó, su atención se desvió de inmediato a su papel en el ataque, el que Dumbledore les había presentado solo unos días antes. El que los había mantenido a él y a Fleur despiertos hasta bien entrada la noche, abrazándose en silencio. Sonaba simple. Tener una imagen clara de quién estaba encerrada en su mente. Quién era realmente. Y todo lo que tenía que hacer era amar al verdadero él lo suficiente como para que el Horrocrux se quemara. Bueno, Dumbledore no había dicho exactamente eso. Pero había sido lo que Harry escuchó y lo absurdo de la pieza clave en sus tácticas lo había dejado inquieto en los días siguientes. Así las cosas, encontró su pie balanceándose contra el suelo y sus brazos apretados contra su pecho. Una mano cayó sobre su hombro y luego otra sobre el opuesto. Se giró para encontrar a Sirius a un lado, Sebastián al otro, ambos con la atención puesta en Dumbledore. No estaba muy seguro de si estaba siendo reprendido por su movimiento nervioso o tranquilizado, pero de cualquier manera, dejó que la presión sobre sus hombros lo calmara, la presencia reconfortante a ambos lados era bienvenida. Una mata de cabello rubio pálido captó su atención y devolvió su atención a Dumbledore. Malfoy se deslizó junto al director y miró a la fuerza reunida con ojos cansados y demacrados. Señor. Malfoy accedió a ayudarnos, estaba diciendo Dumbledore, señalando al joven que estaba a su lado. Auror Tonks se disfrazará como Antonin Doloff, un agente de Voldemort que sabemos que informa regularmente al propio Voldemort. El señor. Malfoy escoltará al Auror Tonks a través de las protecciones y hasta su piedra angular para hacer que la mansión sea vulnerable. Después de la eliminación de las protecciones, se colocará una maldición anti-apariciones sobre el área, mantenida por nuestros amigos de la División de Protección Italiana. Un pequeño grupo de 3 hombres y 2 mujeres levantaron la mano en señal de identificación cuando Dumbledore hizo un gesto hacia ellos. Cada uno tendrá un par de guardias y deben ser protegidos si nota que uno de ellos lucha. Después de cierto punto, si cae la maldición y Voldemort se escapa, perderemos esta oportunidad para siempre. Dumbledore dejó que el pronunciamiento llenara el aire estancado. Una vez que las protecciones estén bajas y el maleficio esté en su lugar, nos acercaremos a la mansión desde el norte y el sur, con un equipo más pequeño de Auror Tonks y Alastor Moody empujando desde los jardines del oeste para flanquear y distraer a los mortífagos atrincherados. Harry miró hacia donde estaba Tonks junto a Moody, su semblante amigable reemplazado por una severidad reflejada en los rasgos llenos de cicatrices de su mentor. Los ojos de Dumbledore se endurecieron y miró a la multitud dispuesta frente a él con todo el peso de su leyenda detrás de su mirada. Si se enfrenta a Voldemort, active su traslador de emergencia para regresar a nuestra área de preparación afuera y reincorporarse a la batalla desde allí. Lo contrataré tan pronto como pueda. Y recuerda, queremos capturar, si es posible. Murmullos de asentimiento e insatisfacción recorrieron la multitud, lo que provocó una burla no tan tranquila de Moody. Con una palabra tan afilada como una guillotina, Dumbledore habló. Despedido. Ambas manos sobre los hombros de Harry lo guiaron fuera de la habitación y fuera del repentino ajetreo. Lejanamente esperaba que continuaran hasta el baño para poder vaciar su estómago de nuevo. En cambio, se detuvieron en el rellano justo antes de las escaleras.
¿Estás listo? Preguntó Sirius, su voz ronca y casi indistinguible por el zumbido de actividad a la vuelta de la esquina. En lugar de confiar en su voz, Harry reprimió el honesto encogimiento de hombros y asintió. Iremos contigo, dijo Sebastián. Yo, Sirius y Andrómeda. Apolline se quedará aquí con Gabrielle, pero sé que tuve que pelear una batalla por mi cuenta para evitar que ella viniera a cuidarlos a ustedes dos. Puede que sea poco probable que estemos en peligro, pero si nos descubren, es casi seguro que Voldemort pronto nos seguirá. Todavía no estoy seguro de cómo lograste eso, se quejó Sirius. Tuve que jugar un poco sucio. Aunque me ha perdonado, creo. Sirius asintió, luego se concentró en Harry. ¿Tienes tu espejo? Preguntó. Obedientemente, Harry sacó su espejo de su bolsillo, su gemelo ahora descansando con Dumbledore. ¿Y el traslador? Harry levantó el perrito de juguete. ¿Tu varita? Una parte distante de él quería reírse y palmear teatralmente sus bolsillos, pero su mano simplemente sacó su varita de acebo de su bolsillo. Bien. Bien. Supongo que será mejor que vayamos a buscar a Fleur y nos pongamos manos a la obra. Harry asintió y subió las escaleras sobre patas de madera, cada paso amortiguado por la ansiosa anticipación tan apretada dentro de su cuerpo que hacía que sus oídos zumbaran. Fleur se sentó en el borde de su cama, su cabello recogido hacia atrás con la simple cinta que había transfigurado de negro a lavanda, un color singular asomándose a través de la bruma en su mente. Eso y el azul de sus grandes ojos en los de él. Mariika se sentó a su lado, su propio cabello plateado suelto y sobre un hombro, su mano en la rodilla de Fleur. No habían podido contarle a nadie su papel en la batalla, ni siquiera a Ron y Hermione, y solo se les había permitido decir que iban a participar. Había recibido un escariado absoluto de sus amigos al respecto. No es que estuvieran enojados porque no podía decirles, no. Lo habían amenazado con maldecirlo hasta que los dejara venir. Al final, había sido una intervención a través de Dumbledore lo que resolvió el asunto. ¿Es hora? Preguntó Fleur, su voz más firme de lo que debería haber permitido el pánico que cruzaba su rostro. Sebastián asintió, luego frunció el ceño a su hija. ¿Hablaste con tu madre y tu hermana? Fue el turno de Fleur de asentir con la cabeza. Mamá lloró mucho, Gabrielle también. Traté de decirles que no se preocuparan por algo que probablemente no sucederá. Sebastián asintió, luego miró hacia el techo. Necesito hablar con ellos también, luego podemos irnos, dijo, luego salió de la habitación, dejando un denso silencio a su paso. Sin una palabra, Mariika se levantó y se excusó de la habitación, dejándolos a los tres solos para tratar de pensar en otra cosa que no fuera el posible adiós que ocurría un piso más arriba. Harry cruzó la habitación y se dejó caer en la cama junto a Fleur, envolviendo su brazo alrededor de ella cuando su cabeza cayó sobre su hombro. Sirius se apoyó contra la pared junto a la puerta y permaneció allí hasta que Sebastián regresó. Pongámonos a trabajar. XXX Godric Hollow no era para nada como Harry lo había imaginado. En su mente, había estado lleno de casas idílicas espaciadas a gran distancia, árboles y jardines gigantes entre ellas. La privacidad del campo se mezclaba con el sentimiento de unión de Hogsmeade. Lo que encontró estaba mucho más cerca de lo último de lo que esperaba. Cabañas apiñadas unas contra otras con farolas iluminando casas oscuras. La escarcha se deslizó por las ventanas y los techos, el aire tranquilo se llenó solo con su aliento. Harry había entendido la necesidad de la noche. Una fuerza reunida sería difícil de detectar en el verdadero campo donde se encontraba la mansión Malfoy, sin pretensiones. Sin embargo, lo que deseaba era que hubiera hecho un poco más de calor. Un escalofrío que recorrió a Fleur y bajó hasta donde sus manos se juntaron entre él le dijo que no era el único, su aliento saliendo en columnas gigantes y calientes de niebla. Por aquí, dijo Sirius, su voz baja y tensa. Los condujo por la calle adoquinada vacía, sus pasos rebotaban de una pequeña cabaña a otra idéntica, dando la impresión de un verdadero ejército que se dirigía a la guerra, en lugar de un simple grupo de 5. La mano de Fleur se apretó alrededor de la suya mientras pasaban por delante de una iglesia antigua, el exterior rodeado por una multitud de lápidas desgastadas y pequeñas estatuas. Una valla de hierro forjado rodeaba el cementerio y Harry tiró de Fleur hacia el otro lado, poniéndose entre ella y él. La casa que había imaginado y soñado no era la propiedad en expansión que había imaginado, sino una pequeña casa de campo hecha de alguna manera dolorosamente más personal por su tamaño pintoresco. Sus pasos vacilaron a medida que se acercaban, el techo en ruinas y el derrumbe de la pared frontal eran un recordatorio ruinoso de la realidad. Por el contrario, contra la puerta de entrada de madera descansaba una verdadera montaña de flores.
Tarjetas y notas de pergamino asomaban entre tallos verdes y ramos de flores multicolores y cubrían el suelo frente a la valla delantera en ruinas. Se acercaron al hogar roto, Harry y Fleur a la cabeza del grupo, para encontrar que cada tarjeta tenía buenos deseos y agradecimiento para Harry y su familia. En lugar de demorarse como una parte de él le rogó, abrió la puerta con la mano libre y pasó por encima de la pila de flores que caía. La tierra alrededor de la mansión Malfoy cobró vida con giros irregulares en el aire que produjeron casi una docena de grupos de aurores, cada uno con varitas y ojos escaneando la oscuridad a su alrededor en busca de signos de descubrimiento. El grupo más pequeño, solo un par, apareció delante de los demás debajo de la cima de la colina. Avanzaron sigilosamente, uno cojeando por la tierra blanda sobre una pata de madera, el otro con el pelo gris iluminado por la luz de la luna. Los demás también estarán en posición, refunfuñó Moody. Su ojo mágico se fijó en el movimiento a media distancia, la discrepancia en su visión que alguna vez lo desorientó se volvió mundana por años de práctica. Tonks y el chico se han aparecido. Están de camino a la mansión. Los equipos se reunieron detrás de ellos, los grupos hechizados formaron filas detrás de él y Dumbledore, sus apoyos flanqueando a cada uno. Se pasaron un pequeño frasco entre ellos, cada uno tomó un sorbo antes de dárselo al siguiente. Moody extendió la mano cuando pasó detrás de él y se la arrebató de la mano que esperaba. Lo olió y arrugó la nariz ante el fragante y dulce aroma que emanaba. Borrador de la paz, señor, dijo el hombre al que se lo había arrebatado, con la voz llena de acento alemán. Sé lo que es, gruñó Moody, tirando el frasco sobre la hierba, para consternación de los que no habían recibido su parte. Los nervios te mantienen alerta. Se volvió hacia los guardaespaldas. ¿Tenías alguno? Rápidas sacudidas de sus cabezas respondieron a su pregunta. Bien, ¿por qué tu trabajo se volvió más difícil? Esté atento. Es más probable que ignoren pequeños movimientos o destellos en el aire que podrían significar un enemigo desilusionado. Pensándolo bien, se detuvo, usando su ojo mágico para elegir a dos aurores que sabía que eran eficientes y los saludó. Encima. Ustedes dos ahora son parte de estos equipos. Protege al hechicero a toda costa. Le arrojó el frasco vacío al hombre al que se lo había robado y se volvió para unirse a Dumbledore. Bien pensado, murmuró el hombre mayor, con los ojos entrecerrados en dirección a la mansión. Con roles tan importantes como el de ellos, no puedes estar demasiado alerta. En efecto. Ni un pío ni una tos surgieron de la fuerza reunida detrás de ellos, un hecho por el cual Moody estaba sumamente agradecido. Con demasiada frecuencia en sus años como entrenador principal de reclutas, había visto una operación alimentada a los hombres lobo debido a un estornudo, tos o resfriado. Había tenido la intención de silenciar a todos al llegar y se animó al encontrar lo innecesario. Allá. La voz de Dumbledore era aguda, y un momento después, Tonks apareció frente a ellos con un suave crujido. Draco está fuera, dijo ella, con voz rápida y eficiente. El traslador se disparó sin problemas. Se concentró en los equipos gafe detrás de Moody. Ponerse en marcha. Crujidos de desaparición sonaron detrás de él y formas sombrías parpadearon justo afuera de la alta cerca que rodeaba la mansión. Otro destello de luz y llegó el momento. La mano de Tonks se envolvió alrededor de su brazo y lo atrajo hacia la oscuridad y la batalla. Harry había esperado, un destello de memoria cuando entró por la puerta principal. Poder ver imágenes fantasmales de sus padres corriendo por la estrecha entrada y alrededor de las escaleras o escuchar el recuerdo de la risa resonando por la casa. Si hubiera estado solo, podría haber anunciado que estaba en casa o cerrar los ojos y fingir que podía recordarlo todo. El gruñido estrangulado que Sirius dejó escapar detrás de él cuando él también entró por la puerta encapsuló perfectamente todo lo que estaba sintiendo. Ha pasado mucho tiempo, susurró Sirius con las cuerdas vocales como papel de lija. Harry no respondió, dejando que su silencio se llevara las palabras. La mano de Fleur se apretó alrededor de la suya y él captó la inclinación de su cabeza fuera de su periferia, pero se encontró incapaz de apartar la mirada de los pisos de madera cubiertos de escombros y las paredes demolidas. Ellos, lo dejaron, logró finalmente, dando un paso adelante para mirar dentro de una pequeña guarida a la derecha, que quedó prácticamente intacta, todo roto como este. Es un monumento, murmuró Sirius, deslizándose alrededor de Harry para mirar hacia la escalera donde la luz de la luna se derramaba a través del agujero en el techo, iluminando el piso superior. Hay uno en el cementerio, ¿no es así? Preguntó Fleur, su voz tranquila lo hizo saltar y girarse para mirarla. Ella sonrió tímidamente a cambio.
Nosotros, aprendimos sobre eso en la clase de historia reciente en la escuela. Sirius asintió, señalándolos más allá de las escaleras y por el estrecho pasillo. Creo que subestimas el fanatismo por los Potter. No es del todo inmerecido, pero puede salirse un poco de control. El horror de los extraños gigantes empujándolo mientras deambulaba por el fantástico y nuevo callejón Diagon emergió en su memoria. La gente lo tocaba, le estrechaba la mano, susurraba su nombre como si fuera digno de veneración. Otro apretón en su mano lo devolvió al momento y con cautela pasaron sobre los restos de una puerta. El marco había sido destruido con el aislamiento y el marco visibles a través del panel de yeso desgarrado. La habitación de más allá fue donde vivieron sus primeros sueños. Una habitación de granates y dorados con escobas pintadas en la parte superior justo debajo de la moldura. Con estantes empotrados en las paredes, sus libros se derramaron sobre sillas gastadas por el clima y se esparcieron por el piso. La luz de la luna se filtraba a través de una gran ventana, empequeñecida por el agujero en el techo, atravesaba el piso superior y salía por el techo y permitía el acceso a las estrellas más allá. Le tomó solo un instante darse cuenta de estas cosas, un instante dichoso cuando aún no había visto la cuna o la franja irregular del piso donde los libros y las hojas de papel se detenían y se veía un simple piso alfombrado. Donde su madre había caído. Una silenciosa y húmeda maldición de Sirius hizo que Andrómeda pusiera una mano sobre su hombro y lo alejara de la vista, mientras que Abby solo podía quedarse de pie, atrapado en un sentimiento de conexión perversa con una mujer que nunca había conocido realmente. Sus padres siempre habían sido extraños. Y héroes. Personas que no habrían permitido que los Dursley continuaran con su abuso y lo hubieran llevado lejos en su primera lágrima. También llevaban mucho tiempo muertos cuando pudo preguntar por ellos, en un tiempo antes de que los Dursley fueran realmente vilipendiados por lo que él era. Eran una idea, un deseo vago que no se realizaría para siempre. Pero aquí, en el cadáver de un pensamiento de guerra que terminó 15 años antes, había un agujero. Un espacio que había contenido un cuerpo que había caído para protegerlo. Eso había sido cubierto por los escombros de lo que siguió y había sido llevado por la calle y enterrado. Las formas nebulosas de sus padres, su madre, se hicieron reales. Físico. Y lo estrangularon. Le desgarraron la garganta y apretaron su pecho con fuerza, las lágrimas ardían por sus mejillas. El movimiento se filtró a través de su visión acuosa y fue atraído en un abrazo feroz. Uno que, por una vez, deseó que perteneciera a Pauline. La mansión Malfoy se extendía por encima de sus cabezas, con parapetos ostentosos que recubrían el techo, salpicados de ménsulas de costoso arte ondulado. El jardín en el que se aparecieron estuvo muerto hace mucho tiempo, los setos y los arbustos quedaron desnudos mucho antes del verdadero comienzo del invierno. Los primeros destellos de hechizos iluminaron la noche, los lanzadores se perdieron de vista alrededor de los bordes de la enorme casa. Chorros de color formaron arcos altos y anchos, salpicando contra las colinas lejanas o impactando contra los escudos que rodeaban a los hechiceros. Las manos de Tonks destellaron, señalando a un grupo de 4 que pasaban corriendo por la ventana más cercana a ellos hacia el frente norte. 5 latidos más tarde, la punta de su varita tocó uno de los paneles de vidrio de medio piso de altura y lo desvaneció. Se encogió considerablemente antes de pasar, su peso más ligero era más fácil de maniobrar y mucho más silencioso sobre el suelo de piedra en el interior. Con un movimiento de su varita, Moody lanzó un hechizo silenciador en su pie y se dobló sobre su pierna de madera, solo para estar seguro. La habitación más allá de la ventana claramente había sido una oficina. Una gran chimenea se alzaba a lo largo de la pared a su derecha, flanqueada por estanterías que llegaban inútilmente al techo alto. El escritorio que debería haber dominado la habitación estaba apoyado contra la pared opuesta para dejar espacio para que un grupo de camas mal transfiguradas se sentaran cerca de la chimenea. Tonks se deslizó por la habitación, sus pequeños pasos eran inaudibles frente a los gritos que resonaban, aunque amortiguados, en los pasillos exteriores. Moody lo siguió tan rápido como pudo, su personal abandonado en las colinas a favor de menos obstáculos. Sus huesos pueden ser viejos, agrietados y faltantes en algunos lugares, pero aún así sabían cómo pelear. Los pasos resonaron más allá de la puerta cuando Moody se fundió con las sombras de la pared. Una voz aguda y penetrante repitió órdenes ininteligibles desde más abajo en el pasillo. Tonks se congeló por un momento, luego su mano formó la señal. Objetivo prioritario. Se movió hacia adelante y miró a la vuelta de la esquina, el sonido de pasos reemplazado por un golpe de ruptura desde el lado sur. Moody no se molestó en reprimir su sonrisa.
El salón exterior era un desastre lúgubre, una vez opulento. Una larga alfombra roja en el centro enmascaraba sus pasos, su color vibrante manchado con el barro y la mugre de cientos de pasos. Antiguos candelabros estaban vacíos y las puertas a lo largo del pasillo estaban entreabiertas, cada una revisada cuidadosamente antes de continuar. Un crujido vicioso resonó en el aire y el suelo bajo sus pies tembló en respuesta resonante. Eso solo pudo haber sido una de dos personas. El salón terminaba en un tremendo comedor. Los pilares se alineaban en el espacio y una mesa más larga que la altura de algunas casas se extendía de punta a punta. A la izquierda, una chimenea fría, a la derecha, uno de sus puntos de incursión. Los cuerpos cubrían las piedras dentro de un enorme agujero abierto en la pared y muchos más se cubrían y lanzaban maldiciones ciegas a la masa de aurores intercontinentales afuera. Despiadadas maldiciones verdes brotaron en la noche, el fuego de respuesta fue una variopinta mezcla de colores que partió la piedra e incendió el aire. Cerca de la parte de atrás, protegida por un par de guardias arrodillados que alternaban escudos, su objetivo estaba de pie con su masa enmarañada de cabello color ébano agitándose mientras lanzaba maldición tras maldición precisa a las fuerzas que se aproximaban, eliminando a aquellos lo suficientemente valientes como para intentar avanzar. Moody tocó a Tonks 2 veces en el hombro e intercambió lugares, su varita en ángulo alrededor de la esquina, su ojo mágico haciendo el trabajo de posicionamiento. Con una declaración, la maldición desapareció. Una forma sinuosa se desdibujó a través de la visión borrosa de su ojo mágico y saltó, interceptando la maldición. Un chillido precedió a la explosión que destrozó la esquina detrás de la cual se escondían, los fragmentos de piedra cortaron los nervios ya debilitados de su rostro y brazo. Tonks se protegió y se hizo más grande, de vuelta a su tamaño habitual, donde se sentía más cómoda peleando. Moody volvió a sacar la mano por la esquina, pegada al suelo, y lanzó una avalancha de hechizos cortantes fáciles y no verbales y maldiciones reductoras hacia el enemigo, con cuidado de no enviar ninguno por la abertura. Patronus ad Dumbledore, le ladró a Tonks, quien asintió con la cabeza. Bellatrix al norte, Voldemort al sur. Una liebre plateada se deslizó fuera del pasillo, con volutas plateadas arrastrándose detrás que se enroscaron a través del aire recién cargado de hechizos. Corrió a través del arco curvo y salió a un vestíbulo donde los mortífagos se trasladaron para reforzar las líneas de flexión, las botas pesadas golpearon la piedra mientras el Patronus se deslizaba a través y debajo, usando las paredes de piedra para acelerar y acercándose a su objetivo. Se deslizó alrededor de las columnas e ignoró los gritos suplicantes frenéticos desde detrás de una puerta de metal, saltó de una mesa, un candelabro y salió por una ventana. Afuera encontró a la persona por la que había sido enviado, de pie frente a una mujer soltera que trabajaba frenéticamente para volver a aplicar una maldición a la enorme casa. Un par de cuerpos yacían a sus pies, desprovistos de la chispa de vida que guiaba a la liebre. Aterrizó en medio de una agitada ola de tierra que envolvió a un mago frenético, cuyos camaradas se reunieron con chorros gemelos de luz verde que fueron capturados por piedra moldeada. Mensaje enviado, desapareció. La voz de Tonks resonó en los oídos de Dumbledore junto con los gritos de maldiciones y dolor que espesaban el aire. El golpe único de los cuerpos sin vida. Una puntuación final sobre gritos y gruñidos que lo desgarraba igual que lo había hecho 15 años antes. Pero ahora era mayor, más lento y aún la única persona que podía hacer lo que había que hacer. Con un movimiento de su varita, invocó la ropa de dos aliados cercanos, arrastró a los hombres sorprendidos y los asignó para proteger al hechicero con un solo gesto. El frente sur. No lejos. Con una cuidadosa manipulación de la tierra y la piedra, un pequeño cuadrado de roca endurecida lo llevó a través de un campo de batalla que las piernas envejecidas lucharon por cruzar con la prisa necesaria. Un escudo a su lado atrapó salpicaduras de violeta y rojo mientras las rocas convocadas se rompieron en metralla contra maldiciones mortales. Su diminuta plataforma se movió y creció para abarcar heridas profundas e irregulares en el suelo. Un intento de transfiguración para derribar el muro exterior para permitir el acceso. La construcción robusta había llevado a su falla y les había costado la vida a esos dos guardias en la confusión resultante. Pero ya habría tiempo para tales preocupaciones más tarde. El frente sur se batió en duelo hasta un punto muerto, sin ceder ni ganar terreno hacia la casa. Las ventanas se habían reducido a polvo de vidrio y hechizos arrojados desde la oscuridad interior. Dumbledore entrecerró los ojos cuando detuvo su transporte detrás de una pared adecuada. No podía ver el interior, la luz radiante de los hechizos solo salpicaba contra la piedra exterior mientras volaban.
La luz de la luna desde arriba no ayudó. Demasiado oscuro. Trabajó a través de una serie de contramaldiciones y anti-ilusiones con la monótona velocidad de las habilidades no utilizadas durante mucho tiempo que se despiertan para flexionar los músculos dormidos. Captó una inversión específica y la usó para romper el encantamiento, haciendo visible el interior. El fuego de hechizo desde el interior se desaceleró por un momento y movió su varita en un arco. El trío de maldiciones explosivas impactaron los soportes entre las enormes ventanas. La piedra cedió sin resistencia, golpeando a los desafortunados que quedaron atrapados detrás. Dentro, Voldemort estaba de pie, inmóvil, el polvo de la piedra desintegrada se acumulaba alrededor de sus pies. El aire se llenó de hechizos de nuevo, sus fuerzas empujaron con fuerza contra los mortífagos nerviosos, pero no ganaron terreno frente al Señor Oscuro. Voldemort levantó su varita y un trueno hizo rodar su desafío por el cielo. Sin apartar los ojos de la sombra de un hombre que estaba frente a él, sacó el espejo de su bolsillo y lo acercó a su rostro. Es la hora. Fleur no estaba segura de cuánto tiempo lo había abrazado o cuánto tiempo las lágrimas le helaron el hombro. Él se estremeció en sus brazos, aunque un pequeño ruido acentuó el silencio que los rodeaba. Los demás los habían dejado solos en la habitación para ocupar sus posiciones afuera, una precaución que, esperaba, sería innecesaria. Pero tanto Moody como Dumbledore habían insistido, y podía decir que Harry estaba contento por la compañía en general, si no en ese momento en particular. Ella lo había dejado ir solo un poco, sus brazos aún colgando sobre sus hombros y su frente presionada contra la de él. Lamento que esto te cause tanto dolor, susurró, cada palabra empañando el aire helado de la noche. Su encogimiento de hombros levantó sus brazos y la vibración hueca de su sentido comenzó a asentarse. Estoy a punto de estar en mucho más. De un tipo diferente, estuvo de acuerdo con una mueca de dolor que se reflejó en su corazón. Habían pasado incontables noches, dejándola inquieta y frustrada mientras pensaba en los próximos momentos. Incluso la idea de su agonía arrastró sus garras a través de su ser. No porque tuviera miedo de perder el control, ya no, sino porque era ella quien lo estaba haciendo. Un pensamiento simple y egoísta que se había colado en sus pensamientos y se había demorado. No había duda de si ella lo amaba lo suficiente. No había duda de si había una conexión que ella pudiera explotar. Ella podría hacerlo. Ella sabía que podía. Ella tenía que. Pero había soportado tanto. El chico que se había convertido en su amigo había sido tímido y desconfiado, contaminado por los males mundanos del abandono y el abuso mucho antes de que el mal mágico reapareciera en su vida. Sin embargo, se había vuelto fuerte, lo había querido así a pesar de todo. Una fuerza sólida y constante de seguridad y compasión con un pozo de amor y comprensión tan profundo que aún no había encontrado el fondo. Y ella, la que lo amaba a cambio, le causaría dolor. La enfermó. Y su confianza en ella la hizo volar. No había reticencia ni duda en él. Sin miedo a ella ni a lo que había que hacer. Solo esa misma determinación obstinada de ver las cosas. Para poner fin a algo que nunca debería haber sido su responsabilidad en primer lugar. Y finalmente ser libre. Libre para seguir adelante. Donde pudieran planear un futuro sin un sí pendiendo sobre ellos como un hacha. Donde pudiera permitirse soñar los más grandes de los sueños. El sonido se filtró a través de sus pensamientos, resonando a través de donde sus cabezas se encontraban tanto como a través del aire. Dolorosamente lento con un ruido entrecortado y entrecortado entre cada nota, tarareaba. La canción de su familia. Su canción. Se le atascó en la garganta y buscó a tientas en su bolsillo. El espejo en su mano brilló y apareció el rostro de Dumbledore, arrugas envejecidas iluminadas por hechizos invisibles. Es la hora. La liebre desapareció de la vista y Moody salió al comedor, con la varita en alto y el escudo en la punta de la lengua. Reevaluando, dejó caer la punta de su varita, listo para levantar el suelo en el tipo de escudo que detendría el tipo de hechizos que Bellatrix prefería. Una enorme serpiente se retorció a sus pies, las volutas de su violenta maldición púrpura se enroscaron en sus escamas, desvaneciéndose para revelar carne intacta. Mantuvo su rostro estudiadamente neutral. Fue uno de ellos. No importa. Si las cosas iban según lo planeado, se solucionaría. Si no, bueno, probablemente no estaría aquí para preocuparse por esas cosas. Bellatrix no arrulló ni se burló, como había sido su afición en el pasado, y su varita cortaba rayos viciosos en el aire. Su duelo comenzó sin comentarios ni decoro y Moody se puso en movimiento.
La piedra bajo sus pies se liberaba con cada paso, girando a su alrededor con un efecto vertiginoso mientras su protección le ofrecía solo vislumbres de su objetivo y sus ahora totalmente comprometidos guardias. Maldiciones asesinas escupieron de sus varitas, salpicando el torbellino de piedra a su alrededor y creando cráteres en el suelo donde Tonks había estado de pie. Saltó hacia atrás, rodando cuando su pie topó con un trozo de escombros. Su forma se redujo a minúscula en respuesta y conjuró un muro propio para recibir la peor parte de los hechizos de seguimiento. La varita de Maudie atravesó el aire en amplios arcos, los hechizos cortaron las columnas a ambos lados de la habitación, y con un gruñido y un empujón, las derribó sobre sus atacantes. El techo de arriba gimió cuando las estructuras de mármol se derrumbaron y luego fueron destrozadas por hechizos blanco-azules que impactaron en su centro. Los embates maníacos de Bellatrix fueron puntuados por gruñidos animales cuando los escombros se derrumbaron sobre la serpiente que aún se retorcía. Cada hechizo que se lanzaba golpeaba tanto a Maudie como a Tonks, y sus defensas se debilitaban ante el ataque. Lanzamientos más lentos y menos precisos de sus dos seguidores salpicaron el suelo alrededor de Maudie, mezclados con fragmentos de hielo y escombros desterrados. Una maldición asesina detonó a uno de sus protectores de piedra, permitiendo que un pedazo de los pilares de mármol saliera volando, atravesando su pierna de madera y dejándolo caer sobre la piedra. Una diminuta forma infantil patinó hasta detenerse junto a él, el rostro de Tonks brillaba con sudor por el esfuerzo de sostener una forma tan increíblemente pequeña. Un trueno retumbó sobre su cabeza cuando dibujó una pared en semicírculo en el suelo, incluso cuando su cuerpo dejó de transformarse, volviendo a su tamaño normal en ráfagas irregulares y tambaleantes. Necesito moverme, masculló Maudie, agitando su varita para transformar la madera de su pierna rota en toda su longitud. La varita de Tonks brilló sobre él, atrayendo más piedra para protegerlos mientras capas sobre capas eran arrancadas. El sudor caía de ella en riachuelos, su cabello castaño resbalaba contra su cabeza, ojos oscuros muy abiertos y enfocados. Conviértelo en polvo, hazlo explotar con aire, dijo, poniéndose en cuclillas. Usaremos la nube como cobertura. Si te animas, necesitamos algo para llamar su atención. Los idiotas no importan. En eso, dijo Tonks, con la boca dibujada en una línea. Después de un mero momento de pensar, giró su varita en el aire y la empujó hacia arriba, haciendo estallar su defensa en una niebla polvorienta. Su forma se estremeció en los bordes de su visión y él se estaba moviendo, su frenético susurro siguiéndolo. Ponte en posición de disparo. Esto solo funcionará una vez. Se arrastró a sí mismo a través de la habitación y sobre la mesa, el clic de su pierna de madera reparada fue un localizador de hechizos para perforar el polvo que flotaba en el aire, arrancando trozos de madera de la mesa y piedra del piso para navegar y romperse contra la pared del fondo. Heridas antiguas gritaban a través de los estrechos pasajes de los nervios arruinados, lanzando un dolor olvidado a través de sus extremidades. Golpeó la pared del fondo con un gruñido de dolor, su impulso era demasiado grande para detenerlo con su pierna falsa. Su hombro se ensanchó incluso mientras lo giraba, dando un paso adelante para asumir su papel de apoyo. La forma de Tonks era indistinguible a través del polvo que se extendía por el comedor, una sombra oscura incluso para su ojo mágico. Sin el regalo de su pierna, Bellatrix permaneció rígida, con la varita en alto, escaneando. Una voz atravesó la batalla olvidada que rugía detrás de ella y los lejanos choques de hechizos en el lado opuesto. Resonaba con toda la autoridad y el desprecio de alguien que estaba por encima de todo. Bellatrix. La voz de Voldemort era tan desdeñosa y despreocupada como Maudie se lo hubiera imaginado, su rostro impasible como aparecía entre los remolinos de polvo. La serpiente en el suelo se estremeció y se levantó, mostrando sus colmillos a su amo. Los grandes ojos oscuros de Bellatrix se lanzaron hacia su señor oscuro, su varita puntiaguda vacilante. Su reductor la golpeó en el costado. Los hechizos volaron hacia él desde sus guardias incluso antes de que su cuerpo hubiera perdido por completo su forma, una silueta sorprendida que cayó en un montón de cenizas detrás de ellos. Junto a ellos, la serpiente se enroscó para atacar. Y empezó a fumar. El rostro de Dumbledore desapareció del espejo, dejando a Fleur paralizada. Con una calma exagerada que no se reflejaba en sus sentidos, Harry volvió a guardarlo en el bolsillo y la miró con esos profundos ojos verdes. Aquí vamos. Ella asintió y tiró de él para besarlo, su boca amoldándose a la de ella como si no hubieran estado haciendo nada más. Por un breve y maravilloso momento, solo estuvo él y la alegría en su pecho.
Él sonrió cuando ella se apartó, aunque su fugaz alegría se desvaneció cuando el mundo que los rodeaba volvió. Dudó, luego se giró para gritar hacia el frente de la casa donde Sirius estaba de guardia. Estamos, comenzando, supongo, dijo, su incómoda mueca haciéndola sonreír. La respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, fue clara y contundente. Pateen su trasero, ustedes dos. ¿Listo? Ella asintió, quitando los brazos de sus hombros para poder tomar sus manos entre las suyas. El fuego ardía dentro de ella. Una cosa palpitante que seguía el ritmo de los latidos de su corazón y aumentaba y disminuía según lo deseaba. Metió la mano en él, llevándolo al mundo exterior. Se agitó a través de sus venas, calentando sus músculos y piel hasta que se expresó alrededor de sus manos como dos bolas rodantes de su fuego. Su poder. Su sonrisa de respuesta fue totalmente despreocupada y llena de la confianza que forjó el puente dentro de ella que le permitió sumergirse mucho más profundo. En la pasión y el enfoque singular donde él dominaba su mundo. Donde la protección era un instinto tan integral como el aliento y el amor. Donde vivía el resto de ella. Y donde pudiera ver a Harry. Su Harry. Su amor. Las llamas alrededor de sus manos se extendieron alto, pulsos de calor haciendo retroceder oleadas de papeles sueltos esparcidos por el suelo. Inhaló, el aire fresco picando su nariz, mientras que el olor a limpio tan claramente que Harry era oxígeno para el fuego entre ellos. Vapor se elevó de su piel mientras avivaba las llamas con más fuerza, más alto, y se abría a la aterradora profundidad del amor dentro de ella. La luz cambió de naranja turbulento a azul brillante, enviando sus sombras bailando a través de las paredes opuestas. Los dedos azules se extendieron a través del agujero en el techo hacia el cielo estrellado, acariciando la madera rota y dejando cenizas carbonizadas a su paso. A pesar de todo, su sentido estaba tranquilo. Un pequeño manojo de nervios totalmente ensombrecido por el brillante amanecer que era su amor. Corrió sobre ella con la fuerza del sol de verano y la calentó mucho más. Él sonrió y le apretó las manos. Vamos. Las llamas se movían con sus ojos, trepando por sus brazos con lenta precisión, sumergiéndose en los pliegues de su piel y bajando por sus poros. Alcanzando profundamente en su médula y núcleo para encontrar solo a él. Hasta sus hombros. A través de su pecho. Subiendo por su cuello y mentón hasta taparle los ojos aún arrugados con una sonrisa amorosa. Se arrastró por la suave piel de su frente, los bordes ásperos de sus cicatrices eran fríos y hostiles a su tacto. Un gruñido y mordaz corriente subterránea de ira y odio la azotó, una presencia tan alejada de lo que ella conocía. ¿De quién era? Su cuerpo se tragó y su poder se hundió a través de las grietas, en abismos entre la identidad y el extraño, entre el amor y el odio rabioso y animal. Sus gruñidos se convirtieron en gemidos y sus gemidos en gritos húmedos y roncos. Ella encapsuló la oscuridad y empujó. El azul se volvió blanco en su visión, el crujido del aire y la casa a su alrededor se perdieron en etéreos gemidos de agonía. El nudo se resistió, estallando en estallidos reactivos de furia, cada uno de los cuales se rompió como una batalla perdida en la guerra por su amada. Se onduló y se encogió bajo su presión, un vórtice de oscuridad que luchaba con púas irregulares y patéticas para impedirle la victoria. Chisporroteó. Luego se desintegró. Se agarró a las cuerdas negras que se extendían hacia la noche y se vertió en ellas. Dumbledore volvió a guardar el espejo en su bolsillo y levantó su varita en respuesta al desafío. Los hechizos volaron a su alrededor, cavando trincheras en la tierra y reduciendo las paredes a escombros. La fatiga lo acosaba, los músculos antiguos quemaban la energía que ya no poseía para pelear una batalla que debía ganar. Dio un paso adelante, notando con no poca satisfacción que la plácida confianza en el rostro de Voldemort estaba rayada en los bordes por la inquietud. Sin importar sus considerables habilidades y confianza, Voldemort nunca se había dejado acorralar. Aquí estamos de nuevo, dijo Voldemort, con la varita apretada entre sus dedos largos y grises. Los ojos escarlata se entrecerraron, traicionando la tensión detrás de las tranquilas palabras. Por última vez, debería pensar, respondió Dumbledore, ignorando el destello de autosatisfacción en los ojos de su oponente. No estaba seguro de cómo se manifestaría la destrucción de los Horrocruxes en el alma primaria, pero dudaba que Voldemort fuera aniquilado junto con sus contenedores. La reverencia de Voldemort fue teatral e impecable, la vacilante respuesta de Dumbledore fue calculada y lenta. En un estallido de movimiento inusual y por lo que podría ser la primera vez, Dumbledore comenzó el duelo con el primer elenco. Su bombardeo fue rápido y básico, un ejercicio de velocidad y precisión más que un conocimiento esotérico complicado.
Los no verbales volaron de la punta de su varita en una sucesión cegadora, cada uno por triplicado y con la fuerza suficiente para romper el escudo de cualquier otro oponente en un instante. Sin embargo, Voldemort puso poca atención a la defensiva y respondió con arcos de furia eléctrica que excavaron surcos en las paredes y el piso, ráfagas de rayos mágicos que detonaron los hechizos antes de que tuvieran la oportunidad de aterrizar. En algún lugar detrás de los destellos de los hechizos destruidos, Voldemort respondió con su propio aluvión concentrado, uno que obligó a Dumbledore a hacerse a un lado en lugar de erigir un escudo inútil de magia o tierra. La danza del duelo lo consumió, una marea que subía lentamente de lo que una vez había sido una ola de movimiento y concentración. Los hechizos errantes de Voldemort y los proyectiles afilados y transfigurados hirieron a sus compañeros con tanta frecuencia como obligaron a Dumbledore a moverse o protegerse. El aire chispeante levantó los pequeños vellos del cuerpo de Dumbledore mientras giros complejos y esquivas ágiles recordaban años pasados. Explosiones de color naranja hirviendo se encendieron a la luz de la luna, una llama enroscada que chasqueó y siseó, luego golpeó hacia adelante, el calor abrasador a través de su barba y ropa, dejando un dolor abrasador en su antebrazo. Un toque de su varita amortiguó el dolor y pegó el brazo a su costado con otro golpe antes de encapsular las llamas en espiral en una cámara sin aire y cortar su conexión con la varita de Voldemort. Su tercera transfiguración en respuesta atrapó a Voldemort en el costado, las dos primeras ráfagas de fintas de maniobras de tierra. Un gruñido de dolor salió de los labios cetrinos y Dumbledore aprovechó el momento para avanzar, lanzando hechizos desviados hacia arriba para estrellarse contra el techo y luego hacia el cielo nocturno. Maldiciones asesinas tallaron el aire, de un verde brillante y doloroso que dejó rastros de imágenes residuales a su paso. Una ráfaga de viento helado detuvo el avance de Dumbledore, los dientes congelados le mordían los dedos y la cara, y le quemaban los ojos. Una amplia maldición cortante modificada dividió la corriente helada para ser disipada con un golpe de la varita de Voldemort. Otra maldición asesina partió el aire entre ellos, impactando en una barrera reflexiva de piedra que se hizo añicos bajo la explosión. Soportando el dolor de las rocas contra la frágil piel, Dumbledore se quedó concentrado en Voldemort, sacudiendo la varita en movimientos rápidos, una respuesta a una ola de hechizos. La respuesta de Voldemort fue decisiva, una pared de aire helado que estalló al impactar con los hechizos que se aproximaban para convertirse en fragmentos helados y redirigidos a Dumbledore. El hielo cayó al suelo y volvió a la condensación de la que había sido extraído. Voldemort se puso de pie, la mueca en su rostro vaciló junto con su postura. Maldiciones asesinas desvaídas y regulares grabaron el suelo alrededor de los pies de Dumbledore, cortando pequeños abismos en la piedra. Los ojos escarlata vertieron furia en Dumbledore, los bordes salpicaron un doloroso azul brillante. ¿Qué es esto? Voldemort espetó, más hechizos lamentables salpicando contra un encantamiento de escudo mientras Dumbledore se acercaba. Sin una respuesta o una expresión, las cuerdas serpentearon de la varita de Dumbledore y se enrollaron alrededor del señor oscuro cuyas piernas cedieron cuando su piel comenzó a hervir y ampollarse. Con un hábil movimiento, Dumbledore arrancó la varita de la mano de Voldemort. Cayó ruidosamente al suelo de piedra y se agrietó bajo su talón. Harry se despertó con manos frías, limpiándose la frente y un rostro sollozante flotando sobre él. Era uno que conocía mejor que el suyo propio, uno cuyo dolor sentía con más intensidad que el suyo propio. Cuando él le sonrió, los sollozos de ella se convirtieron en carcajadas y ella lo apretó contra ella, el aroma de la cálida canela lo llevó finalmente, por completo, a casa. Sirius caminó entre los escombros de la antigua casa, buscando a alguien, cualquiera que pudiera conocer que pudiera dirigirlo. Con Harry y Fleur a salvo en Grimmauld Place con sus padres, necesitaba una respuesta. La pared del comedor no era más que escombros, esparcidos por el suelo entre columnas desmoronadas y piedra ennegrecida por una línea sinuosa. La mesa, o lo que alguna vez había sido una mesa, adornaba el enorme espacio en piezas rotas apiladas contra las paredes y en las esquinas. Un toque de púrpura desvaído llamó su atención más adentro, pasando por un arco que conducía al centro de la casa. Tonks se giró mientras él trotaba, su rostro normalmente amistoso estaba sucio y demacrado, pero sonriente. Watcher, Sirius, dijo con un rápido movimiento de su cabeza. Me alegra ver que estás bien, dijo, cerrando la distancia para colocar una mano sobre su hombro. ¿Alguien encontró? ¿Mi tía? Sí, dijo con una mueca. Ella estaba, en muy mal estado. La llevaron a Salmungo. ¿Malhumorado? Ante eso, Tonks sonrió. Deprimido, creo. Ahora que todo ha terminado.
Pero estará bien. Envía a Narcisa mi amor tentativo. Puedes apostar. XXXST. Mungos era un revoltijo de actividad, los heridos que llegaban de la batalla abarrotaban los pasillos y los médicos brujos y magos corrían de una habitación a otra con rostros tensos y pálidos. ¿Hizo falta más de un no sabes quién soy? Para ganarle la entrada a la sala de cuidados a largo plazo, pero una vez allí, la encontró mucho menos llena que la unidad de emergencia. La habitación a la que le habían indicado se encontraba cerca del final del siniestro pasillo demasiado limpio que apestaba a antiséptico y desesperación. Trató de empujarlo mientras corría por el pasillo, para llenarlo con el temor que solo el miedo y la anticipación tensa e insoportable podían causar. Su puerta estaba abierta y la habitación oscura. Una sombra se sentó al lado de una de las camas que se movió para mirarlo con una furia helada mientras él estaba enmarcado en la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí?, espetó Draco. Estaba viniendo a ver cómo estaba. Sirius tragó saliva y dio un paso dentro de la habitación. Sus ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad casi total, excepto por la tenue luz del pasillo que se derramaba en el interior. Narcisa yacía en la cama del hospital, piernas y brazos temblando e incluso con los ojos cerrados. Los músculos de su cuello se tensaron y relajaron a intervalos irregulares, sacudiendo ligeramente la cabeza de un lado a otro. Entre sus piernas temblorosas, un gato enroscado en la cama, ojos amarillos fijos en Sirius. ¿Entonces te importa ahora que es demasiado tarde?, preguntó Draco, mirando hacia arriba desde su asiento, ojos oscuros e inyectados en sangre. ¿No podría molestarse en ayudarla cuando importaba, solo para ver qué sucede después? Ellos la necesitaban, gruñó Sirius, mirando a su primo. Por eso no está muerta. Draco se encogió de hombros y su voz se quebró. Todavía. Hay una posibilidad, de cualquier manera. Sin decir nada e incapaz de apartar los ojos de la forma nerviosa de Narcisa, Sirius acercó una de las sillas y se sentó. No puedes quedarte aquí. Difícil. En lugar de pelear, Draco se dejó caer en su silla, con los ojos fijos una vez más en su madre. Los minutos se convirtieron en horas a medida que los movimientos de Narcisa empeoraban y disminuían, y los peores de ellos la hacían gemir en su inconsciencia. Después de uno que hizo que Sirius corriera hacia la medibruja más cercana, Draco se hundió en sí mismo y miró a Sirius con ojos cansados y derrotados. Sí, intentó, su voz aguda apagada por el dolor potencial. Si ella, se aclaró la garganta. Ella querría que la tía Andrómeda estuviera aquí. Así fue que no mucho después los tres velaron, esperaron y esperaron. Dormía en turnos esporádicos y picoteaba en las comidas. Se quedaron a un lado mientras las pociones eran forzadas a través de los dientes apretados por el dolor. Y así fue como los tres vieron cómo los espasmos se ralentizaban y los ojos azul claros se abrían. Los días que siguieron a la batalla estuvieron llenos de incredulidad, en lugar de la absoluta alegría que todos esperaban después de la caída de Voldemort. El juicio del Señor Oscuro contó con una buena asistencia y fue bien informado, con periódicos de todo el mundo que publicaron imágenes del Dementor sacando el alma marchita y descolorida de Voldemort dentro de su jaula rúnica protectora. La alegría se extendió lentamente, arrastrándose por resquicios en la incredulidad y cubriendo la duda formada por celebraciones prematuras 15 años antes. No había sido hasta que el mismo Dumbledore apareció en la portada del Profeta y explicó, en los términos más generales y vagos, cómo fue que Voldemort regresó antes, y por qué ahora le era imposible hacerlo de nuevo. Las fiestas que siguieron a tal anuncio habían sido ruidosas, mágicas y llevaron el estatuto del secreto al límite. Obliviators de todo el mundo trabajaron con sonrisas para borrar los recuerdos de los mugles que sin darse cuenta habían presenciado las celebraciones. El país se regocijó. Y hasta cierto punto, el mundo. Los monumentos se levantaron junto con los fuegos artificiales, un monumento al costo de su victoria. Familias casi rotas se abrazaron en habitaciones de hospital, sus preciosos momentos no se estropearon con palabras. Las familias y los amigos demasiado cercanos para ser otra cosa, celebraron y bailaron, dando la bienvenida a los nuevos días con risas y alegría desenfrenadas. Un viento sopló a través de la hierba y movió las hojas caídas, trayendo el calor de un bosque siempre verde. Y dos personas estaban sentadas en un claro, con las manos entrelazadas y los costados apretados. Se sentaron en su silencio y soñaron el mismo sueño de un futuro sin cargas. Juntos.